El sistema genital femenino está conformado por órganos genitales internos y externos. Los internos se encuentran en la cavidad pélvica y el periné y son los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. Los genitales externos están en la parte anterior del periné y en conjunto reciben el nombre de vulva. Está formado por el monto del pubis, los labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo y orificio de la vagina, himen y orificio uretral externo. La menarquia es la primera menstruación que tiene una mujer y esto ocurre entre los 9 y 14 años de edad. La edad promedio es de 12,7 años. El ciclo menstrual tiene una duración promedio de 28 a 30 días y la menopausa es cuando termina una mujer ya no presenta la menstruación y esto suele ocurrir entre los 45 y 55 años, siendo la edad promedio de 51,4 años. Las funciones, vamos a empezar hablando del ovario. Las funciones del ovario son la gametogénesis, es decir, la producción de gametos o células sexuales, en este caso son los óvulos, y la esteroidogénesis, la producción de esteroides. Los ovocitos son los gametos en desarrollo y los óvulos son los gametos maduros, es decir, los ovocitos se desarrollan, maduran y se convierten en óvulos. Entre la función endocrina de este órgano tenemos la producción de las hormonas esteroides, donde tenemos estrógenos y progestágenos. Los estrógenos promueven el crecimiento y maduración de órganos sexuales y producen características sexuales femeninas. Y los progestágenos preparan los órganos sexuales internos para el embarazo. Aquí podemos ver un dibujo donde aquí podemos observar al útero. Por aquí abajo sería la vagina. Estas serían las trompas de una trompa uterina o trompa de falopio. Y aquí podemos ver al ovario. En cuanto a la estructura, se describe una médula, que es la parte más central que podríamos ver acá en el centro, y ella está formada por tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Y la corteza sería la parte más externa que rodea la médula, está en la porción periférica y contiene folículos ováricos que están incluidos en tejido conjuntivo. Aquí en este dibujo podemos ver que hay varios tejidos, varios folículos ováricos que están en la corteza. Alrededor de los folículos hay fibras de músculo liso. Además, el ovario está tapizado en su superficie externa por un epitelio que se llama epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple y cubre a la superficie del ovario. Y también tenemos una capa que es la túnica albuginea, que es tejido conjuntivo denso que se encuentra entre el epitelio y la corteza. Los folículos ováricos son estas estructuras que vemos acá. Cada uno de ellos contiene un solo ovocito y están distribuidos en la corteza, y su tamaño indica el estado de desarrollo del ovocito. Podemos tener folículos pequeños, como podemos ver acá, y ellos a medida que se desarrollan van creciendo. Las etapas iniciales de la ovogénesis ocurren durante la vida fetal, y aquí los ovocitos presentes en el nacimiento permanecen detenidos en la primera división meiótica de su desarrollo. Durante la vida fértil, una mujer produce alrededor de 400 óvulos maduros. La mayoría de los 600.000 800.000 ovocitos primarios presentes al nacimiento no completan su maduración y se degeneran por un proceso que se llama atresia. Entonces una mujer nace con un número específico de ovocitos y solamente algunos de ellos son los que van a madurar. Y durante cada ciclo menstrual vamos a tener que los folículos van a ir presentando estas características diferentes que vamos a describir ahorita. Hay tres tipos básicos de folículos ováricos: los folículos primordiales y los folículos en crecimiento, que son primarios o secundarios o también llamados antrales. Y luego están los folículos maduros o folículos de Graf. En el ovario de la mujer, en la edad fértil, los folículos se encuentran en todas las etapas del desarrollo, aunque predominan los folículos primordiales. Entonces vamos a empezar hablando del folículo primordial, que es este que vemos en este dibujo. Ellos aparecen durante el tercer mes de desarrollo fetal. Una capa simple de células foliculares planas rodea al ovocito. Entonces aquí podemos ver esta célula que es el ovocito y ella va a estar rodeada por una sola capa de células planas. La superficie externa de las células foliculares está limitada por una lámina basal, que es la que podemos ver aquí de color rojo. El citoplasma del ovocito, que se llama ovoplasma, contiene un cuerpo de Balbiani, que podemos ver en este dibujo acá, y esto es una acumulación de vesículas y membranas de Golgi, retículos endoplasmáticos, centríolos, mitocondrias y lisosomas. Los ocitos tienen unas estructuras que se llaman laminillas anulares, que ellas parecen membranas de la envoltura nuclear que están apiladas. Aquí podemos ver una imagen del folículo primordial, que podemos ver al ovocito
y él va a estar rodeado por estas células foliculares, que es una sola capa de células planas. Luego del folículo primordial, este va a madurar y se va a convertir en un folículo primario. Aquí el ovocito crece y las células foliculares aplanadas proliferan y pasan de ser planas a ser cúbicas. Aquí aparece una zona que se llama la zona pelúcida, que es una cubierta extracelular de glucoproteínas y se va a encontrar entre el ovocito y las células foliculares, que es esta que vemos aquí de color rojo. Las células foliculares proliferan y forman un epitelio estratificado, membrana, que se llama membrana o capa granulosa, que rodea al ovocito. Entonces, primero, esas células planas al principio se convirtieron en células cúbicas. Esas células cúbicas van a proliferar y una vez que proliferan vamos a tener esta estructura que vemos acá. Entonces, las células foliculares, en ese momento, cuando ya se forma la capa granulosa, estas células pasan a llamarse células de la granulosa. Y la lámina basal se ubica entre la capa más externa de las células de la granulosa y el tejido conjuntivo. Entonces aquí podemos ver la lámina basal en este dibujo acá. Entonces primero teníamos una sola capa, pero ahora tenemos muchas capas de células cúbicas. Además, tenemos una zona que se llama la teca folicular, que es lo que podemos ver acá, que es el tejido conjuntivo perifolicular, es decir, alrededor del folículo, que está justo por fuera de la lámina basal. Y a la teca folicular se le describen dos capas, una capa interna, que es la teca interna, y una teca externa. La interna es una capa muy vascularizada de células secretoras. Sus células tienen receptores de la hormona luteinizante y ellas secretan andrógenos que son precursores de los estrógenos. Además hay fibroblastos y fibras colágenas. Entonces, en respuesta a la hormona luteinizante o LH, estas células van a producir andrógenos y esos andrógenos luego se van a convertir en estrógenos. Y en la teca externa tenemos sobre todo células de músculo liso y haces de fibras de colágeno. Aquí el ovolema es el nombre que se le da a la membrana plasmática del ovocito. Y en cuanto a los factores necesarios para el crecimiento del folículo, tenemos a la hormona folículo estimulante, factores de crecimiento e iones calcio. Entonces aquí podemos ver un folículo primario temprano que solo tiene una sola capa de células cúbicas alrededor de él. Y luego aquí tenemos el folículo primario avanzado que tiene varias capas de células alrededor de él, que son las células de la granulosa. Luego tenemos al folículo secundario o folículo antral. Aquí cuando el estrato granuloso alcanza un espesor de 6 a 12 capas celulares, entre las células de la granulosa aparecen cavidades con líquido folicular. Ese líquido folicular contiene hialuronano. Entonces tenemos esas células de la granulosa y ahí se van a ir formando estas cavidades llenas de líquido. Las cavidades confluyen, o sea, primero tenemos varias cavidades aisladas y luego todas ellas van a confluir en una sola cavidad que se llama antro. Aquí el ovocito ya no crece más por el péptido inhibidor de la maduración ovocítica. Es decir, aquí en las etapas anteriores el folículo va creciendo, el ovocito iba creciendo poco a poco, pero llega a un punto en que ya no crece más, que sería en esta etapa. Aquí el estrato granuloso tiene un espesor uniforme, excepto en la región asociada con el ovocito, donde se forma el cúmulo oóforo que se proyecta dentro del antro, que es lo que podemos ver acá. La corona radiante es el conjunto de células del cúmulo óforo que rodean en forma inmediata al ovocito. Y entre las células de la granulosa puede haber cuerpos de Cal-Exner que contienen hialuronano y proteoglucanos. Entonces esos cuerpos de Cal-Exner son esas estructuras que podemos ver en este dibujo. Entonces ahí teníamos al antro y posteriormente en el folículo maduro es donde vamos a tener a esto, al cúmulo óforo, que sería esta, esta parte de las células de la granulosa que comunican al ovocito con el resto de las células de la granulosa. Y aquí tenemos a esta cavidad que sería el antro que está lleno de líquido folicular. Entonces, en cuanto el, al folículo maduro de Graf, aquí tenemos que el estrato granuloso se vuelve más fino a medida que el antro crece, como podemos observar acá. Aquí el ovocito y las células del cúmulo se separan del resto de las células de la granulosa en preparación para la ovulación. Entonces aquí lo podemos ver en este dibujo. Aquí la hormona luteinizante estimula a las células de la teca interna para que secreten andrógenos. Las células de la granulosa contienen una enzima que se llama aromatasa, que en respuesta a la hormona folículo estimulante va a convertir estos andrógenos en estrógenos. Y los estrógenos estimulan a las células de la granulosa
para que proliferen y aumente el tamaño del folículo. Entonces aquí podemos ver al folículo de Graf, podemos ver aquí el ovocito y a esta gran cavidad que sería el antro. En cuanto a la ovulación, este es un proceso por medio del cual el ovocito se libera del folículo. Entonces, este proceso ocurre en la mitad del ciclo menstrual, que sería más o menos en el día 14, en un ciclo que dura 28 días, y se produce por varios factores. Primero, el aumento de volumen y presión del líquido folicular, la proteólisis enzimática de la pared folicular por plasminógeno activado, depósito de glucosaminoglicanos dirigido por hormonas entre el complejo ovocito-cúmulo-óforo y el estato granuloso, y la contracción de las células musculares lisas que están rodeando al folículo. Entonces aquí podemos ver que tenemos el folículo de Graf y ese se va a romper por todos estos factores y se va a liberar al ovocito y va a estar rodeado de estas células. Entonces, justo antes de la ovulación, el flujo sanguíneo cesa en una región de la superficie ovárica sobre el folículo que sobresale, denominada mácula pelúcida o estigma folicular. Esta zona se eleva y se rompe. El ovocito va a estar rodeado por la corona radiante y las células del cúmulo o óforo y se expulsa fuera del folículo abierto. Y luego ese folículo va a entrar hacia la trompa uterina y va a ser transportado por sus células ciliadas. Entonces aquí tenemos al ovario, se rompe ese folículo ovárico, se libera el ovocito y el ovocito va a entrar en la trompa de falopio o trompa uterina. Esa trompa uterina va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple con kinetocilios y esos kinetocilios van a barrer al óvulo en dirección hacia el útero. Normalmente un solo folículo completa la maduración en cada ciclo y se rompe para liberar su ovocito secundario. Los ovocitos primarios dentro de los folículos primordiales inician su primera división meiótica en el embrión, pero este proceso se detiene en la etapa de diploteno de la profasia meiótica. La profasia meiótica no se completa hasta justo antes de la ovulación. O sea que tenemos el ovocito primario y va a estar detenido en esta profase meiótica. Cuando se completa la primera división meiótica en el folículo maduro, cada célula hija del ovocito primario recibe la misma cantidad de cromatina, pero una de ellas recibe la mayor parte del citoplasma y se convierte en el ovocito secundario. Eso lo podemos ver acá. Tenemos la primera división meiótica, luego tenemos a ese ovocito secundario y la otra célula hija recibe una cantidad mínima de citoplasma y se convierte en el primer cuerpo polar. Luego ocurre al terminar la primera división, el ovocito secundario inicia la segunda división meiótica, lo cual se produce mientras el ovocito abandona el folículo en la ovulación. Entonces, ese ovocito secundario se va a volver a dividir en la segunda división meiótica. Vamos a tener otro cuerpo polar y luego aquí tenemos al ovocito maduro. La división queda detenida en la metafase y se completa solo si el ovocito es penetrado por un espermatozoide. Entonces aquí tenemos ese ovocito y aquí podemos ver cómo los espermatozoides, o sea, un espermatozoide penetra y ocurre la fecundación. Y en este momento en que ocurre la fecundación es que se completa la segunda división meiótica. La otra célula producida es el segundo cuerpo polar, que es este que vemos acá. Y esos cuerpos polares van a degenerar. Y bueno, luego de que ocurre la fecundación, ahí, o sea, el pronúcleo que vino del espermatozoide, es decir, el pronúcleo masculino, y el femenino, que es el que estaba en el ovocito, ellos aquí, o sea, una vez que se unen estas células, es que se forma el cigoto. Y a partir de ahí es que o sea, esta célula, el cigoto o huevo, va a dividirse y se va a formar, o sea, a partir de ahí es que se va a formar el embrión, que eso lo vamos a ver mejor en embriología. En cuanto al cuerpo lúteo, esto es lo que queda del folículo ovárico una vez que ocurre la ovulación. Entonces tenemos ese folículo primario, folículo secundario, ocurre la ovulación, es expulsado el ovocito y eso que queda del folículo ovárico es el cuerpo lúteo. Entonces, luego de la ovulación, la pared folicular compuesta por las células de la granulosa y de la teca se transforma en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo o también llamado glándula lútea. Aquí el tejido conjuntivo invade la antigua cavidad folicular y las células de la capa granulosa y de la teca interna se diferencian en células lúteas granulosas y células luteínicas de la teca. Las células luteínicas de la granulosa forman el 80% del cuerpo lúteo y tienen como función sintetizar estrógenos, progesterona e inhibina. Y las células luteínicas de la teca forman el 20% restante de las células del cuerpo lúteo y ellos secretan andrógenos y progesterona.
Entonces aquí podemos ver una imagen del cuerpo lúteo. Si la fecundación y la implantación no ocurren, el cuerpo lúteo permanece activo solo durante 14 días y se llama cuerpo lúteo de la menstruación. En ausencia de gonadotrofina coriónica humana, disminuye el ritmo de secreción de progestágenos y estrógenos y el cuerpo lúteo empieza a degenerarse luego de 10 a 12 días después de la ovulación. Al degenerarse se forma una cicatriz blanquecina llamada cuerpo albicans, el cual desaparece lentamente durante un periodo de varios meses. Y aquí podemos ver una imagen del cuerpo lúteo. Esto sería el ovario. Entonces la función del cuerpo lúteo es que él va a producir progesterona. Luego de la ovulación va a producir estrógenos, progesterona e inhibina. En cuanto a la capacitación y fecundación, la capacitación de un espermatozoide es un proceso en el cual este espermatozoide se activa en el sistema genital femenino y ocurren cambios estructurales y funcionales que aumentan su afinidad de unión a los receptores de la zona pelúcida. La fecundación ocurre normalmente en la ampolla de la trompa uterina. Los espermatozoides deben penetrar la corona radiante para poder llegar a la zona pelúcida. Varios espermatozoides pueden penetrar la membrana pelúcida, pero solo uno va a completar el proceso de la fecundación. Entonces los espermatozoides cuando llegan al sistema genital femenino, ellos se van a volver más activos y esto les va a permitir que uno de estos espermatozoides lleve a cabo la fecundación. La atresia es un proceso de degeneración de los folículos y muy pocos de los folículos ováricos que inician su diferenciación en el ovario embrionario podrán completar su maduración. La mayoría se degenera y desaparece por un proceso llamado atresia folicular ovárica, y esta es mediada por apoptosis de las células de la granulosa. En cuanto a los cambios foliculares que ocurren en este proceso de atresia, tenemos la apoptosis en las células de la granulosa, invasión de la capa granulosa por neutrófilos y macrófagos, invasión de la capa granulosa por franjas de tejido conjuntivo vascularizado, exfoliación de las células de la granulosa, hipertrofia de las células de la teca interna y todo esto que podemos observar acá. En cuanto a la irrigación y drenaje linfático de los ovarios, la irrigación proviene de las arterias ováricas y de las arterias uterinas. Las arterias helicinas atraviesan el mesovario y se introducen en el hilio ovárico. Las venas acompañan a las arterias y forman el plexo pampiniforme. A partir de este plexo se forma la vena ovárica. En la región cortical del ovario hay vasos linfáticos que rodean a los folículos en desarrollo, los folículos atrésicos y a los cuerpos lúteos. Y los vasos linfáticos ascienden hacia los ganglios linfáticos paraórticos en la región lumbar. En cuanto a la inervación, los ovarios están inervados por el plexo ovárico autónomo. En la médula hay grupos de células ganglionares parasimpáticas dispersas. Las fibras nerviosas inervan el músculo liso de las paredes vasculares y las fibras nerviosas asociadas con los folículos no perforan su lámina basal. Ahora vamos a hablar de las trompas de falopio, que son estas estructuras que vemos acá y que ellos están, o sea, dan hacia la cavidad peritoneal por un lado y conectan con el útero por el otro lado. Ellos son órganos pares tubulares que se extienden desde el útero hacia los ovarios, transportan el óvulo desde el ovario hasta el útero y proveen el medio ambiente necesario para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto. Entonces aquí tenemos la vagina, los espermatozoides van a entrar por la vagina, van a entrar en el útero y ese espermatozoides van a llegar a las trompas uterinas. Y esta parte que está acá es la que se llama ampolla. Entonces, por un lado tenemos a los espermatozoides que van por acá hasta la ampolla y por otro lado tenemos al óvulo que va desde el ovario y se dirige en esta dirección también hacia la ampolla. En la ampolla se une ovario y espermatozoide ya que ocurre la fecundación. Entonces, esa unión de esos dos gametos va a producir una célula que se llama cigoto y ese cigoto se va a ir multiplicando por mitosis y se va a ir transportando por la trompa uterina hasta llegar al útero. Y en el útero se va a adherir al epitelio que se llama endometrio y ese proceso se llama implantación. Entonces ahí se va a seguir dividiendo por mitosis y a partir de ahí es que se va a formar el embrión y luego el feto. Uno de sus extremos de la trompa abre hacia la cavidad peritoneal y el otro se comunica con la cavidad uterina. Cada trompa tiene cuatro segmentos. Este primero es el infundíbulo que tiene unas estructuras que se llaman fimbrias, que se extienden hacia el ovario. Aquí tenemos a la ampolla, que es donde ocurre la fecundación. Luego tenemos al istmo y luego tenemos la porción uterina o intramural. Aquí podemos ver un corte transversal de una trompa de falopio
y su pared está compuesta por tres capas. La más externa sería el aceroso peritoneo, que es mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. Luego tenemos a la capa muscular, que tiene una capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Y luego tenemos a la mucosa, que tiene un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas y no ciliadas. Las no ciliadas son células secretoras de un líquido que provee nutrientes al óvulo. Y aquí una característica es que carece de submucosa, es decir, la mucosa está en contacto con la muscular. El cigoto permanece en la trompa uterina durante unos 3 días antes de ingresar en la cavidad uterina. Y aquí podemos ver ese epitelio cilíndrico simple con kinetocilios. En cuanto al útero, es un órgano hueco con forma de pera que está localizado en la pelvis entre la vejiga y el recto. Su luz está en continuidad con la de las trompas por este lado y pues también está en continuidad con la luz de la vagina. Se divide en dos regiones. El cuerpo es la porción superior y la parte superior del cuerpo, que sería esta de acá, se llama fondo uterino. Y aquí abajo tenemos esta región más estrecha, es el cuello o cervix, que es la porción inferior que está separada del cuerpo por el istmo. Y la luz se denomina conducto cervical. La pared del útero está compuesta por tres capas: el endometrio, el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la mucosa, que va a tener también un epitelio cilíndrico simple. Luego tenemos el miometrio, que es una capa de músculo liso. Y el perimetrio es la serosa, que es mesotelio y tejido conjuntivo. El miometrio tiene tres capas de músculo liso, una capa interna y una capa externa que tienen haces paralelos al eje longitudinal del útero, y una capa media o estratovascular que tiene haces con orientación circular o en espiral y contiene plexos venosos y vasos linfáticos. El endometrio tiene dos capas. El estrato funcional, que sería la capa más interna, es la porción gruesa que se desprende durante la menstruación. Y el estrato basal es la capa más externa, no más profunda, que este es retenido durante la menstruación y sirve como fuente para la regeneración del estrato funcional. El ciclo menstrual comienza el día en que aparece la menstruación. Aquí podemos ver una imagen del endometrio, que tenemos aquí el estrato funcional, más profundo el estrato basal y luego tenemos el miometrio. Durante las fases del ciclo menstrual, el espesor del endometrio varía entre 1 milímetro y 6 milímetros. El endometrio está revestido por un epitelio cilíndrico simple con células secretoras y ciliadas, y va a tener glándulas, que son glándulas uterinas, que son tubulares simples, como podemos ver en este dibujo. En cuanto a la irrigación, la arteria uterina va a producir de 6 a 10 arterias arcuatas. Las arterias arcuatas se anastomosan en el miometrio, como podemos ver en este dibujo, y a partir de ahí van a producirse ramas radiales en la capa basal del endometrio. Luego, a partir de ahí vamos a tener arterias en espiral, y a partir de esas arterias en espiral se van a formar arteriolas y luego capilares. En cuanto a los cambios cíclicos que ocurren durante el ciclo menstrual, este ciclo normalmente se repite cada 28 días y se le describen tres fases sucesivas. La primera es la fase proliferativa. Esto ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular y es afectada por la secreción de los estrógenos ováricos. Luego tenemos la fase secretora, que coincide con la actividad funcional del cuerpo lúteo y es afectada principalmente por la secreción de progesterona. Y para finalizar, la fase menstrual, que comienza cuando la producción hormonal del ovario declina con la degeneración del cuerpo lúteo. Al final de la fase menstrual, el endometrio tiene 1 milímetro de espesor, que corresponde al estrato basal, que contiene las porciones basales de las glándulas uterinas y los segmentos proximales de las arterias en espiral. Entonces, ese estrato basal siempre va a estar ahí presente, pero en la menstruación esa sangre está constituida en gran parte por el estrato funcional, que se desprende y se elimina a través de la menstruación. Entonces, en la menstruación perdemos ese estrato funcional y queda el estrato basal. Y por eso es que en ese momento el endometrio tiene un espesor bastante delgado, porque solamente tiene ese estrato. Y luego en la fase proliferativa, como su nombre lo indica, estas células van a proliferar y se va a ir regenerando eh, este estrato funcional hasta que llegue la siguiente menstruación, y en ese momento se va a perder otra vez el estrato funcional. Entonces, por eso el espesor del endometrio va variando a lo largo del ciclo menstrual. Entonces, vamos a empezar hablando de la fase proliferativa. Aquí podemos ver un endometrio en esta fase. Este inicia por la acción de los estrógenos, los cuales producen los siguientes cambios.
Las células epiteliales en la porción basal de las glándulas reconstituyen a las glándulas. Las células del estroma proliferan y secretan colágeno y sustancia fundamental, y las arterias en espiral se alargan a medida que se restablece el endometrio. Entonces aquí tenemos un endometrio que o sea, perdió a su estrato funcional en la menstruación pasada, y él va a ir regenerándose poco a poco por todos estos acontecimientos. Esta fase continúa hasta un día después de la ovulación, que ocurre alrededor del día 14 en un ciclo de 28 días. Al final de esta fase, el endometrio tiene un espesor de 3 milímetros y las glándulas tienen una luz estrecha y son relativamente rectas, como podemos ver aquí a las glándulas. Luego tenemos la fase secretora. Este empieza 1 o 2 días después de la ovulación y por efecto de la progesterona. Aquí el endometrio se torna edematoso y puede alcanzar un espesor de entre 5 milímetros y 6 milímetros. Edematoso quiere decir que se acumula líquido en este endometrio. Las glándulas se enrollan y su luz se distiende a medida que se llena de productos de secreción. Como podemos ver aquí, antes esas glándulas tienen una luz estrecha, pero a medida que van acumulando productos de secreción, tenemos que, que la luz se va haciendo se distiende. El líquido mucoide es rico en glucógeno, que es necesario para sustentar el desarrollo en caso de que ocurra la implantación. El crecimiento se da por la hipertrofia de las células epiteliales, el aumento de la vascularización y el edema del endometrio. Y luego tenemos la fase menstrual, que aquí el cuerpo lúteo produce hormonas durante unos 10 días si no se produce la fecundación. Al disminuir las concentraciones de progesterona y estrógenos, ocurren cambios en la irrigación del estrato funcional del endometrio. Las contracciones periódicas de las paredes de las arterias en espiral causan isquemia del estrato funcional. Es decir, el estrato funcional ya no va a tener riego sanguíneo. Las glándulas detienen su secreción y el endometrio reduce su espesor. Se destruye el epitelio y se rompen los vasos sanguíneos. El flujo menstrual entonces está compuesto por sangre, líquido uterino y células epiteliales y del estroma que se han desprendido del estrato funcional. Entonces aquí podemos ver ese estrato que se ha desprendido, se ha roto y que se elimina a través de la menstruación. Y aquí podemos ver un dibujo donde podemos ver las hormonas hipofisiarias. En la primera fase del ciclo menstrual, la FSH y la LH estimulan el desarrollo folicular. Luego vamos a tener que esto se correlaciona con el desarrollo de los folículos, que en primer lugar tenemos una fase folicular, en donde ese folículo va madurando, va creciendo, y en la mitad del ciclo, que tenemos este pico de LH, se va a producir la ovulación y ese óvulo se va a liberar, y lo que quede va a ser el cuerpo lúteo, que es la fase lútea, y ahí este cuerpo lúteo va a producir estrógenos y progesterona que van a ser secretados por esta estructura. Entonces aquí podemos ver a las hormonas durante el ciclo menstrual, que en primer lugar tenemos básicamente estrógeno, y luego en la fase lútea, por acción del cuerpo lúteo, vamos a tener que aparte de los estrógenos se va a producir progesterona. Y aquí podemos ver cómo eso altera al endometrio, que primero tenemos la fase menstrual, en donde se pierde ese estrato funcional a través de la menstruación. Luego, por acción de los estrógenos y la progesterona, esto va a promover la regeneración de este estrato funcional del endometrio, que sería la fase proliferativa. Y luego vamos a tener la fase secretora, donde vamos a tener que las glándulas uterinas van a producir su secreción, y vamos a tener que el endometrio va a alcanzar su máximo espesor. Y luego al final del ciclo vamos a tener nuevamente que todo esto se va a perder por la menstruación. En cuanto al cuello uterino, aquí podemos ver una lámina de cuello uterino. El endometrio difiere del resto del útero porque tiene glándulas ramificadas grandes y carece de arterias en espiral en el cuello uterino. Su mucosa sufre pocos cambios en espesor durante el ciclo menstrual y no se desprende durante la menstruación. Durante cada ciclo menstrual, las glándulas cervicales, es decir, del cuello uterino, sufren importantes cambios funcionales relacionados con el transporte del espermatozoide dentro del conducto cervical. La porción vaginal o ectocervix tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, que esta sería o sea, la parte del cuello uterino que da hacia la vagina. Aquí este epitelio es estratificado, que es en continuidad con el epitelio de la vagina, que también es plano estratificado no queratinizado,
y luego a medida que nos adentramos más hacia el endocérvix, que es la porción del cuello uterino que da hacia el útero, ese epitelio pasa de ser plano estratificado a ser un epitelio cilíndrico simple, que se continúa con el epitelio cilíndrico simple del útero. Y aquí las glándulas, dependiendo de su actividad, esto va a promover o no que esos espermatozoides que están en la vagina puedan llegar hacia el útero. Aquí podemos ver que hay una transición brusca entre el epitelio cilíndrico simple del endocérvix y el epitelio plano estratificado no queratinizado del ectocérvix. La implantación es el proceso mediante el cual un blastocisto se instala en el endometrio. Es decir, primero tenemos al espermatozoide y el óvulo que se unen, forman el cigoto. Esto se va a dividir por mitosis y se va a formar una estructura que se llama blastocisto. Este blastocisto va a ser el que se va a implantar en el endometrio. Si hay fecundación y el producto de la concepción se implanta, la involución del endometrio se retrasa hasta después del parto. Cuando el blastocisto se implanta en la mucosa uterina al principio de la segunda semana del desarrollo embrionario, las células del corión de la placenta van a secretar HCG que mantiene al cuerpo lúteo y lo estimula para que siga produciendo progesterona y estrógeno, impidiendo la involución endometrial. Es decir, si ocurre la implantación, la placenta va a producir esto, la gonadotrofina coriónica, y ella va a mantener al cuerpo lúteo. En ausencia de esta HCG, el cuerpo lúteo se va a degenerar. Y lo que hace el HCG entonces es que mantiene el cuerpo lúteo activo y, o sea, va a permitir que el cuerpo lúteo siga ahí presente, produciendo progesterona. Y esta progesterona, junto con los estrógenos, va a impedir la involución endometrial, es decir, que ese endometrio siga manteniéndose así maduro, secretor, porque estas secreciones van a permitir o sea, van a promover la nutrición de este embrión. Durante el embarazo, la porción del endometrio que sufre cambios morfológicos se denomina deciduo. Es decir, cuando ya ocurre la fecundación y este endometrio, ya no, o sea, la parte del endometrio que sufre cambios morfológicos ya no se va a llamar endometrio, sino que va a recibir este nombre. Esta capa se desprende con la placenta en el momento del parto. Las glándulas uterinas aumentan de tamaño y se tornan más tortuosas. Y aquí podemos ver, o sea, el blastocisto. Aquí podemos ver o sea, las porciones de esta estructura durante el desarrollo embrionario que tenemos adentro al embrioblasto, al citotrofoblasto, aunque esto lo vamos a ver mejor en embriología. Y este se va a implantar en el epitelio del endometrio. Y a partir de ahí se van a formar una serie de estructuras que vamos a ver mejor en la parte de embriología. La placenta es un órgano materno-fetal. Aquí podemos ver a la placenta. Tenemos al embrión. Es un órgano materno-fetal porque o sea, está compuesto por una porción fetal y una porción materna. Esta es responsable de la nutrición del feto, así como también de la eliminación de sus sustancias de desecho. La porción fetal está formada por el corión y la porción materna está formada por la decidua basal. La sangre fetal y la materna están separadas por la barrera placentaria. Y esta está formada por una estructura que se llama sincitio trofoblasto, la capa citotrofoblástica interna delgada, la lámina basal del trofoblasto, tejido conjuntivo de la vellosidad, lámina basal del endotelio y endotelio de los capilares placentarios fetales en la vellosidad terciaria. El cordón umbilical tiene dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Luego vamos a hablar de la vagina. La vagina es una vaina fibromuscular que se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal. Su pared está compuesta por una capa mucosa, que podemos ver aquí, tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Luego tenemos una capa muscular que tiene un estrato de músculo liso circular interno y otro longitudinal externo. Y luego tenemos la capa adventicia que tiene tejido conjuntivo laxo y denso. La superficie de su epitelio está lubricada por el moco producido por las glándulas cervicales y las glándulas vestibulares mayores y menores. En su pared no hay glándulas, es decir, estas secreciones vinieron de estas otras glándulas cervicales y vestibulares. Y la lámina propia, por debajo del epitelio, tiene dos regiones. La interna, que es tejido conjuntivo laxo subepitelial, y la externa, esta se considera una submucosa
y tiene venas que simulan tejido eréctil durante la excitación sexual. En cuanto a los genitales externos, los podemos ver aquí. Ellos en conjunto se llaman vulva y van a estar revestidos por un epitelio plano estratificado. En primer lugar tenemos al monte del pubis, que podemos ver aquí. Esta es una prominencia que está sobre la sínfisis del pubis y por debajo de la piel vamos a tener tejido adiposo subcutáneo. Los labios mayores, que podemos ver acá, ellos son dos pliegues cutáneos que forman los límites laterales de la hendidura urogenital. Tienen una capa de músculo liso y tejido adiposo subcutáneo. La superficie externa tiene vello pubiano y la interna es lisa y tiene glándulas sebáceas y sudoríparas. Luego tenemos a los labios menores, que podemos ver aquí adentro. Ellos son pliegues cutáneos pares sin vello que limitan el vestíbulo vaginal. El centro de tejido conjuntivo tiene muchos vasos sanguíneos y en la estroma hay glándulas sebáceas grandes. Aquí podemos ver un corte de los labios menores. Y podemos ver ese epitelio plano estratificado y las glándulas sebáceas. El clítoris es este que podemos ver aquí. Es una estructura eréctil formada por dos cuerpos cavernosos. El glande es un tubérculo de tejido eréctil y la piel que cubre el glande forma el prepucio del clítoris y tiene muchas terminaciones nerviosas sensitivas. El vestíbulo está revestido por epitelio plano estratificado y, o sea, el vestíbulo es esta región que podemos ver aquí. Y ya tiene glándulas vestibulares menores que se llaman glándulas de Skin. Y las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolín son glándulas tubuloalveolares y producen moco. Ahora vamos a hablar de las glándulas mamarias. Ellas permanecen en estado inactivo hasta el embarazo y en este momento ellas adquieren su maduración morfológica y funcional completa. El inicio de la secreción láctea es producido por hormona prolactina y la eyección de leche es estimulada por la oxitocina. En la menopausia, el componente glandular involuciona y es reemplazado por tejido conjuntivo y tejido adiposo. Las glándulas mamarias son glándulas tubuloalveolares y derivan de glándulas sudoríparas modificadas. Entonces aquí podemos ver que en una glándula mamaria inactiva, lo que más predomina es tejido adiposo. Aquí tenemos lobulillos de las glándulas tubuloalveolares que ellos confluyen en los conductos galactóforos. Y bueno, aquí podemos ver que justo por debajo del pezón vamos a tener una dilatación de estos conductos que es algo que se llama seno galactóforo. Entonces la mama adulta inactiva está compuesta por 15 a 20 lóbulos separados por bandas de tejido conjuntivo que se llaman ligamentos de Cooper. Los lóbulos se subdividen en unidades lobulillares de conducto terminal, que es este dibujo que podemos ver aquí. Ahí tenemos el estroma intralobulillar, luego tenemos el estroma interlobulillar, que es tejido conjuntivo y adiposo. Tenemos a los alvéolos o conductillos terminales, que sería como el final de estos conductos. Y luego ellos confluyen en un conducto colector intralobulillar y luego esos conductos pasan a ser los conductos galactóforos. Esos conductos galactóforos van a llegar a los senos galactóforos y luego ellos van a drenar a través del pezón y por ahí va a salir la leche. En el tejido conjuntivo denso de los espacios interlobulillares hay tejido adiposo abundante. Cada glándula termina en un conducto galactóforo que desemboca en el pezón y debajo de la areola, que es la región pigmentada del pezón, cada conducto tiene una porción dilatada llamada seno galactóforo. Aquí podemos ver una imagen de esta glándula mamaria. Cerca de sus orificios, los conductos galactóforos tienen un epitelio plano estratificado queratinizado. Luego, a medida que nos adentramos más en, en estos conductos, este pasa a ser un epitelio cúbico estratificado y luego pasa a ser un epitelio cilíndrico o cúbico simple. En la areola y el pezón hay haces de fibras musculares lisas que permiten que ocurra la erección del pezón frente a distintos estímulos. La areola contiene glándulas sebáceas y sudoríparas y también glándulas de Montgomery, que ellas producen una secreción lubricante. La unidad lobulillar de conducto terminal entonces está formada por los conductillos terminales, el conducto colector intralobulillar y el estroma intralobulillar. Y aquí podemos ver una imagen de la glándula mamaria donde eh,
podemos observar aquí a los conductos, un corte transversal de los conductos, y adentro de esas, o sea, entre los conductos vamos a tener tejido conjuntivo laxo y alrededor de ellos vamos a tener tejido conjuntivo denso. Y aquí podemos ver esas células cúbicas con mayor aumento. Esta sería una glándula mamaria inactiva. Aquí en una glándula mamaria activa vemos como la luz de estos conductos se distiende por la acumulación de las secreciones y también podemos ver que dentro del tejido conjuntivo que está entre estos conductos, tejido conjuntivo laxo y lo que está alrededor es tejido conjuntivo denso. Y ya para terminar, las células secretoras de las glándulas mamarias liberan sus productos por dos mecanismos. A través de la secreción merocrina se produce el componente proteico de la leche y a través de la secreción apocrina se produce el componente lipídico de la leche. La secreción liberada en los primeros días después del parto se conoce como calostro y el acto de succionar durante el amamantamiento inicia impulsos sensitivos que van hacia el hipotálamo y eso estimula la liberación de prolactina por la adenohipófisis y la liberación de oxitocina por la neurohipófisis.